A continuación, quiero invitar al doctor Guillermo Villamizar, él es director de la Fundación Colombia Libre de Asbesto, FUNGLAS. Wow, I'm so excited. Doctora Carolina Wiesner, directora del Instituto Nacional de Cancerología. Señor Ben Hopwood, viceembajador de Australia. Doctora Juliana Balbuena, subdirectora de enfermedades no transmisibles de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Señora Kim Brisley, directora del Instituto de Investigación de Enfermedades por Asbesto y Polvo. Señoras y señores conferencistas, señoras y señores. Hace 12 años descubrí por un extraño azar de la vida el asbesto. Esto fue cuando encontré que una de las colecciones más importantes de arte latinoamericano, para mí probablemente la más importante por su enfoque político, descubrí que esta maravillosa colección, y lo digo sin ninguna ironía, era financiada por el magnate del asbesto Ernest Stephan Smith-Heine, heredero de Eternit y condenado en esa época a 16 años de prisión por la muerte de más de 3.000 personas, exobreros y habitantes de 4 localidades donde Eternit Italia había tenido sus fábricas desde comienzos del siglo XX hasta 1986. Este proceso quedó inscrito en la historia como una movilización social penal de cerca de medio siglo, cuyo núcleo básico fueron y siguen siendo los obreros que trabajaron en la fábrica de Eternit de Casale Monferrato como actores colectivos. 12 años o probablemente más son bastantes en la vida de un hombre, pero muy poco en la vida de un país. Por eso los cambios en las políticas públicas son lentas, a veces imperceptibles y en muchos casos desalentadoras. Mi trabajo con el asbesto desde el arte es una verdadera rareza incluso para mis amigos artistas. El término de práctica social artística que he empleado durante estos años se agota y a veces me pregunto, ¿es acaso arte lo que yo hago? Porque mi trabajo no es únicamente hacer fotografías como las que podrán observar en la entrada o salida de la puerta del fondo, depende de qué dirección vayan, de este Salón Esmeralda. Ese trabajo es apenas subsidiario a mi verdadera obra de arte, activar procesos sociales que no existen y que solo se logran activar cuando la comunidad se reúne y habla de lo que no se habla. Estos son estas conferencias, al menos desde nuestra perspectiva latinoamericana, en donde las aguas de la discusión han estado históricamente asociadas a una narrativa hábilmente manipulada por intereses ajenos a la salud pública, a la salud ambiental y a la salud ocupacional. El nivel de estas conferencias, por supuesto que no depende de la capacidad de gestión que puedan hacer una institución o unos sujetos determinados, sino de la fuerza que anida en el corazón de las personas y las instituciones para crear cooperación y de esa manera ayudar de forma desinteresada a conseguir el objetivo de diseminar evidencia para que las decisiones de política pública se inspiren en un conocimiento informado. Nuestros invitados internacionales vienen desde lugares remotos como Australia o Finlandia, o de nuestra vecindad latina como Argentina o Brasil, de la Europa occidental como Países Bajos y Reino Unido, pero nos une el deseo de cruzar fronteras físicas o mentales para transmitir un mensaje claro. El asbesto en todas sus formas, ya sea como materia prima, usado en productos friables o no friables, o gestionado como desecho, es un material peligroso
que debe tratarse y clasificarse como tal. Permítame volver sobre Conrad Atkinson. Dice Conrad, Bertolt Brecht dijo alguna vez que quería un arte que fuese capaz de representar los intangibles poderosos que tan profundamente afectan nuestras vidas, como es el caso para esa época del mercado internacional del trigo. A pesar de que en la década de 1900, dice Conrad, todavía no había leído esto, en ese momento quería encontrar una forma de enfrentar a los poderosos intangibles que yacían detrás de la guerra de Vietnam, el racismo, la Comunidad Económica Europea y manifestaciones como la Ley de Relaciones Laborales, de tal manera que la estética no opacara ni interfiriera con la cruda realidad. Muy pronto y de muchas maneras se hizo evidente para Conrad Atkinson que estas intenciones y estos temas no eran considerados una zona adecuada de trabajo para los artistas. La crítica más benévola decía que ello era aburrido y la crítica más fuerte decía que no era político, de la forma en que los retratos de hombres de negocios y las casas inglesas no lo eran. Los artistas somos productores culturales en la medida que somos productores de significado. Resulta fácil decir que el artista produce arte, muchas veces ese arte no ofrece ninguna información. Por lo tanto, es más apropiado decir que todas las sociedades producen y cultivan las condiciones que nutren el tipo de práctica cultural, arte y artistas que se necesitan para mantener la ideología de un sistema en particular y que la función del sistema es mantener los sistemas de control invisibles. En estas circunstancias, los artistas que se oponen a estos aspectos de la sociedad tenemos pocas salidas, excepto tratar de visibilizar estos controles para analizar la realidad. La ideología del sistema se cuela en nuestros cuerpos, a través de nuestros oídos, de nuestras manos y por entre nuestros ojos. Satura nuestra conciencia y la ahoga, como lo hace el polvo de carbón, de asbesto, de sílice y de radiación, penetrando nuestros pulmones, nuestros corazones, nuestras mentes. Para estructurar la forma en que se realiza este asalto sobre nuestras mentes y cuerpos, tenemos que buscar la manera de imaginarlo. Y una forma de imaginar eso, de lo que no se habla, pero se apaga y obnubila nuestra conciencia, es convertir lo que imaginamos en palabra y en imagen, pero no en un cuadro, no en una fotografía, en una instalación o un video, medios absolutamente válidos del artista, sino en esta ficción que llamamos realidad. Para mí estas conferencias son un sueño, uno de esos sueños de Calderón de la Barca que lo llevaron a decir que la vida es sueño, una ilusión, una ficción, una sombra. Este aforismo, una obra de Conrad Atkinson que se llamaba Asbesto, los pulmones del capitalismo, del año 1978, que ha sido una inspiración para mi trabajo, la obra de Conrad Atkinson. Esta es una restauración de esa obra en la Tate Britain en Londres. Y termino con que este aforismo fue el primero de varios que escribí en algún momento para hablar de mi práctica social. Cuando descubras un problema, mira a tu alrededor en profundidad. Te darás cuenta de que el problema va más allá de lo que pensabas. Es decir, que no solamente un problema del arte, sino de la ciencia, del derecho, de la física, la estadística, la política, la sociología, de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de la ingeniería, de la geología, etc. El problema que descubres es un problema de dimensiones holísticas y tendrás que entender sus diferentes facetas. Bienvenidos entonces a estas conferencias que buscan darle a nuestro público colombiano y latinoamericano un enfoque integral de las problemáticas actuales e internacionales del asbesto en Colombia, en un escenario
de posprohibición con enormes desafíos. Muchas gracias a todos por su asistencia.